¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Acero y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es emprendimiento y innovación con y sin COVID. Entonces, para poder entender esta parte que es fundamental de emprendimiento e innovación, hay que recorrer un poquito y hay que irnos un poco al significado, al origen, ¿correcto? El emprendimiento, ¿sí? Como nos aparece en pantalla, ¿qué es emprender? Viene de lo siguiente, ¿correcto? Viene de la palabra del latín, imprenderé, que significa coger o tomar, ¿correcto? Luego, esta palabra en Francia se traduce o se utiliza mucho para nombrar a aventureros, ¿correcto? Entonces, Ok. la gran pregunta es, ¿qué es emprendimiento y quién fue el primer emprendedor? El emprendimiento se ha utilizado en diferentes sectores y no solamente en tema de negocios. Tengan mucho cuidado con ello. Como les dije, esto se ha utilizado en personas que han sido aventureros. Por ejemplo, uno de ellos es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el primer emprendedor. Todo el mundo decía que la Tierra era plana, pero él, por intuición, observación, se dio cuenta que definitivamente no es plana. Vio el horizonte, el mar tenía una especie de doblez, una especie de circunferencia, y se dio cuenta ahí entonces de que definitivamente la Tierra no podría ser plana. Y rumbo a la búsqueda, descubrió América, tomando muchos riesgos, tomando muchos obstáculos para poder encontrar y descubrir que realmente la Tierra no era plana como se creía en ese entonces. Entonces, Cristóbal Colón es el primer emprendedor, ¿correcto? Muy bien. Vamos a también definir qué es innovar, qué es innovación. Esta palabra mucho se asemeja con Steve Jobs, pero innovar viene también de un origen que significa nuevo, hacer algo nuevo, crear algo nuevo. De lo que ya existe, transformarlo a una necesidad o a un problema, creando algún elemento físico o digital nuevo. Eso es innovación, crear algo nuevo. ¿Y de dónde sale lo nuevo? La mezcla heterogénea o homogénea de ciertos componentes. Ahí está la innovación, ¿correcto? Muy bien. Ahora, tenemos grandes personajes, emprendedores, innovadores. Uno de ellos es el gran Banquero Rossi, el peruano del siglo, ¿correcto? Este señor, la historia de este señor es muy interesante, porque a la edad de tan solamente 15 años, él decidió emprender, él decidió aventurarse. Con 15 años él terminó ya la secundaria y decidió empezar a hacer un negocio, ¿correcto? Y uno de sus primeros negocios fue, pues, vender jabones a sus 15 años. Entonces empezó a vender casa por casa jabones. Y posterior a este negocio, él se dio cuenta que su vida la dedicaría para esto. Entonces, luego se introduce en otro tipo de negocio, por ejemplo, como en el automotriz, llegando finalmente ya, él estudia ingeniería química en Trujillo, correcto, por deseo de su madre, y conoce a un primo que es ingeniero químico y que trabajaba en una planta. Entonces, al conocer a este primo, ahí viene su grandeza, ¿sí? Se da cuenta que la pesca artesanal es una mina y el señor empieza a exportar harina de pescado de la anchoveta. ¿Sabían eso, señores? ¿Sabían? Es muy interesante en realidad. Él fácilmente pudo haber sido presidente porque era una persona que movió la economía mundial y también la economía en nuestro país. Un peruano digno de respetar, digno de admirar y de imitar sobre todo, para jóvenes, varones y mujeres.
¿correcto? Él fue un emprendedor e innovador al mismo tiempo. Ahora, vamos a hablar de este gran crack, Steve Jobs, ¿correcto? Pero antes de hablar de Steve Jobs, quiero mencionarles sobre Alan Turing. Todos creen que, o la mayoría en su gran porcentaje, cree que la Segunda Guerra Mundial fue acabada por Estados Unidos o de repente por los países aliados de ese entonces. Pero en realidad no. La primera computadora que se creó fue por el señor Alan Turing, un matemático inglés. ¿Correcto? Los mensajes nazis, en ese entonces Alemania enviaba mensajes a sus bases para poder atacar los terrenos de Estados Unidos, los terrenos de Rusia, etcétera, de Inglaterra. Entonces había un equipo de matemáticos, ¿correcto? Un equipo de matemáticos que tenían que descifrar los mensajes, pero se demoraban en un día y cada día esos mensajes o esos códigos cambiaban. Entonces llegó Alan Turing a ese equipo y inventa una máquina que le denomina Christopher, ¿correcto? Una máquina que puede descifrar millones y millones de mensajes en segundos. Es ahí donde nace la máquina, los robots, la primera computadora. Luego, la gran industria IBM, ¿correcto? En los tiempos de Steve Jobs, era la industria pues, que domina el tema de las computadoras, pero no cualquier persona podía manipular estas máquinas. Tenían que ser personas dotadas, personas estudiadas, personas profesionales, para poder manipular y operar estas máquinas. Entonces, Steve Jobs conoce a su compañero, un joven electrónico que mezcla el monitor con la máquina de escribir. Y se le ocurre la brillante idea a Steve Jobs de explotar ese gran arte que tenía su compañero para poder venderlo al mercado. Es ahí donde nacen las computadoras personales. Posteriormente, con eso, revoluciona Steve Jobs el mundo digital y al mismo tiempo, cuando este señor, haber fundado es la empresa Apple, ¿correcto? Contrata al ex gerente de Pepsi para que pueda gerenciar, debido a que Steve Jobs estaba por todos lados, en la parte operativa, en la parte de investigación, entonces no podía con todo, entonces decide contratar al ex gerente de Pepsi de ese entonces. Y posteriormente, él intenta crear la Macintosh, pero él es arrebatado de ese gran sueño debido a que hacía gastos excesivos de la empresa. Entonces es despedido este gran crack que es Steve Jobs, es arrebatado de su propia empresa que ha fundado. Luego de unos años, la empresa Apple cae, ya casi para estar en bancarrota. Regresa nuevamente Steve Jobs para poder liderar la empresa y nuevamente revoluciona el mundo con los smartphones y hace una venta millonaria. Entonces, estos son ejemplos de innovación y emprendimiento a escala mundial. Y en la actualidad se utiliza bastante porque estamos en la era digital. Muy bien. Su gran competidor, Bill Gates, un joven dotado también en el tema de la informática, crea los sistemas operativos y también al mismo tiempo eran aliados con Steve Jobs, pero también al mismo tiempo competidores. Es otro gran emprendedor de imitar, de admirar, de conocer la historia, ¿correcto? Pero como les dije, el emprendimiento, la innovación, no solo está en las empresas, no solo está en los negocios, sino también está en diferentes aspectos. Y uno de ellos es en la ciencia. Por ejemplo, él es Michael Faraday o Michael Faraday, el encuadernador que cambió el mundo.
que revolucionó el mundo. Él fue el que creó el motor eléctrico, el generador eléctrico. Con estas dos cosas, la industria y otras industrias cambian totalmente en el aspecto de la energía eléctrica. Entonces, como les dije, y nuevamente repito, la innovación y el emprendimiento no solamente está en la empresa, sino en diferentes aspectos de nuestra vida, en nuestro aspecto laboral. Eso es emprender, ¿correcto? Arriesgarse en la vida. Él era un encuadernador, no tuvo, por ejemplo, ni estudios escolares ni universitarios, pero era un apasionado y las características que todo emprendedor debe tener, que no deben ser las mismas, pero sí en esencia debe ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, lo que más caracteriza es la pasión. Debe amar lo que está haciendo, debe querer lo que está haciendo, ¿correcto? El compromiso, la voluntad, la disciplina. Cuando estas cosas, estos elementos se fusionan, realmente ocurre una gran explosión. Y esa explosión es del éxito, esa explosión es del emprendimiento para beneficiar a miles y miles de personas y millones de personas. Ellos definitivamente han cambiado y han revolucionado el mundo. Y en cada aspecto todos podemos aportar desde su punto de vista, desde su entorno, pueden cambiar ese mundo, su mundo. ¿Correcto? Entonces, ahora les voy a comentar cuál es el emprendimiento que nosotros hemos estado elaborando, en mi caso sobre todo, y es sobre Resibot. Ahora, voy a definir un poco lo que significa Resibot. La palabra obviamente son dos palabras compuestas. Resi, que viene de reciclar, y bot, que viene de robot. Entonces, hemos hecho una fusión de la palabra y este es el logotipo, ¿no? Evidentemente, esta es la planta, las hojas del algarrobo de mi provincia de Hilo, ¿correcto? Y esto indica, obviamente, la parte de la electricidad, de la electrónica, de las placas electrónicas, es el símbolo, ¿correcto? Y es un árbol, ¿no? Entonces, nosotros hacemos bastantes inventos a nivel educativo y tecnológico. Entonces, como siempre, todo emprendedor debe tener en cuenta o debe ver un problema. ¿Cuál es ese gran problema? Ese gran problema, señores y señoras, jóvenes y adolescentes, que nosotros hemos identificado es el problema de la contaminación ambiental y la falta de conciencia ambiental. Por ejemplo, en Moquegua se produce 174 toneladas de basura diaria, ¿correcto? De estas, en la provincia de Hilo, la ciudad donde vivo, 34 toneladas se producen al día de estos residuos sólidos. De estos 34, el 41% son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Según el Ministerio del Ambiente, predice que desde el 2012 hasta el 2022 habrá 1.2 millones de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cada vez los seres humanos estamos utilizando tecnología un periodo muy corto. Aparece otro tipo de smartphone y empezamos a comprar esos aparatos y empezamos a desecharlo, a pesar de que aún estos elementos o dispositivos son útiles todavía. Pero eso genera un problema de contaminación ambiental. Nosotros mismos hemos ido a los botaderos y hemos identificado que el problema es tan real como cierto. Muy bien, las consecuencias que generan, ¿correcto?, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son los incendios, ¿correcto? Debido a que en los botaderos, primero, en toda ciudad debe haber un relleno sanitario, ¿correcto? Para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es un relleno de seguridad. Pero ¿cómo? No hay este relleno de seguridad ni relleno sanitario, entonces optan informalmente por el botadero municipal. Ahora, este botadero municipal, que es informal, tiene diferentes problemas debido a que los residuos orgánicos e inorgánicos se mezclan. ¿Ya? Estos residuos inorgánicos generan o emiten gases tóxicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el metano. Al reaccionar con las baterías de litio, que son sulfuros de los residuos electrónicos, ocurren estos incendios, que es un problema gravísimo en realidad. Un problema gravísimo. Vamos a continuar.
Muy bien. Otra consecuencia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es que cuando está almacenado en casa, por ejemplo, emiten unos gases tóxicos, como les dije, sulfuros, y estos sulfuros generan tumor cerebral, ¿correcto? También puede ser anemia a nuestros niños, deficiencia intelectual, incluso puede causar la muerte. Ahora, una batería de litio puede contaminar 600 litros de agua, una sola batería. Esos gases tóxicos que emiten los botaderos, ¿correcto? También contamina la parte atmosférica. Muy bien. Estos niños son la inspiración para que nosotros hayamos emprendido este negocio, porque hay niños muy capaces en la provincia de Hilo, en la región Moquegua y en todo el Perú, niños que tienen el deseo de aprender, porque es por naturaleza, pero a veces no encuentran los medios ni los recursos, y nosotros somos ese canal para que ellos aprendan ciencias, ¿correcto? Muy bien. Recibot reduce el impacto negativo generado por los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cómo lo hacemos? Generando una educación de calidad, reciclando, reutilizando y reduciendo, dando empleo juvenil a adolescentes, jóvenes e egresados de la carrera de electrónica, que muy poco valorada está en nuestra ciudad. Sin COVID, es decir, antes del COVID, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros dábamos cursos de robótica ecológica aplicando matemática, física, programación, química. ¿Qué significa esto? Que nosotros llevamos kits tipo Lego, es decir, Lego tiene sus kits, nosotros de la misma manera, pero a diferencia de Lego, nosotros cogíamos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los seleccionábamos y el equipo electrónico hacía la operación de reciclarlo y convertirlo en un aparato nuevo. Y estos eran unidos para formar un kit. Y de ese kit puedan armar esos pequeños robots que los niños tienen en mano. Hemos ido a diferentes instituciones educativas y los niños jamás habían visto este tipo de robot, porque con cada robot que ellos hacían, ellos aprendían física, la parte eléctrica. Es decir, empezaban a hacer circuitos eléctricos simples y sencillos que de repente en teoría nos han enseñado o los han enseñado, pero en la práctica es distinta, es totalmente distinta. Generas, no solamente desarrollas, no solamente hace que tu cerebro haga sinapsis, sino que también desarrollas tanto la parte creativa de tu cerebro como la parte del conocimiento de tu cerebro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado generando con niños de inicial, de proyectos de primaria, por ejemplo. Este es de inicial, este es también de primaria, ¿correcto? En las instituciones educativas, este es en el Miguel Grau, este también, este es en un jardín, inclusive con niños de 5 años hemos hecho, y no solamente los niños armaban los kits, sino, por ejemplo, en edades más pequeñas, los papás han ayudado a sus hijos. Es decir, que hemos generado una conexión padre-hijo, cosa que ahora en la actualidad, en el siglo XXI, se hace muy poco. Los papás prefieren dar un celular para que sus hijos se distraigan en ello. Pero en realidad el verdadero aprender es en el hacer manual, en el hacer de manera física. El digital es una forma de aprendizaje, pero no es la suficiente. El verdadero y el correcto es la parte manual. Muy bien. Eso es sin COVID, jóvenes, amigos. También hemos abierto academias de robótica ecológica, donde los chicos aprendían matemática, física, química, armando esos robots, obviamente con conceptos de física y química. Por ejemplo, hemos dado talleres en verano, en la institución educativa Fe y Alegría, ¿correcto? Es muy importante, en nuestro caso, la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también lo hemos estado haciendo y elaborando, correcto, con todo el equipo, conjuntamente con la municipalidad en ese entonces.
¿Cómo nos financiamos? A través de tres formas, ¿correcto? La primera es, durante los talleres que dábamos, los chicos tenían que traer residuos electrónicos o residuos sólidos, más el otro 50% en forma monetaria para poder recibir el curso. Es decir, que no solamente era económico, sino también los concientizábamos en el tema ambiental. Ahora, también la venta de productos tecnológicos, es decir, los robots que nosotros producimos a nivel educativo y a nivel industrial, que poco a poco vamos a ir mostrándolos. La venta de estos residuos sólidos y también residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, cuando nosotros en nuestra parte operativa, nuestra planta, hacíamos el equipamiento para los kits, se generaban estos residuos. Estos residuos nosotros lo vendíamos a las empresas de reciclaje. Ahora, también hemos insertado educación ambiental con proyecto RAE de residuos, ¿correcto? En las instituciones que pueden ver en pantalla. Ese también, de la misma manera, hemos ido insertando esta educación ambiental. Y señores, es increíble ver la felicidad de los niños con su robot que ellos mismos hacen. Y acá hay un dato muy importante. Mensaje 1 es reciclado, ambiental. Mensaje 2, ellos aprenden matemática, física, química, armando estos robots. Mensaje número 3, los chicos valoran mucho más cuando hacen su propio trabajo, cuando elaboran su propio robot. Es decir, que si papá o mamá le compra un juguete o un robot a su hijo, mañana más tarde lo más probable es que lo deseche muy rápido. Pero cuando los niños arman su propio robot, es decir, hacen algo por sí mismos, valoran más. Por ejemplo, este día estaba lloviendo muy fuerte en mi ciudad. Entonces sucede que este niño, para evitar, correcto, que se moje debido a que es de cartón, él decidió colocarlo en una bolsa. Obviamente tiene una caja, esa caja también nosotros hemos elaborado de un material sólido de cartón, pero él decidió protegerlo. Estamos dando un mensaje muy hermoso a los niños. Y la felicidad es increíble, realmente es increíble esta felicidad que podemos nosotros generar. Es una ellos realmente, esto es jugar, pero aprender. Esto realmente es jugar y aprender, ¿correcto? Y los precios son totalmente económicos, a diferencia, por ejemplo, del Lego. Esta es otra imagen también que nosotros hemos apreciado. Y este es el pequeño kit que nosotros hemos elaborado para que ellos puedan armar sus robots. Hay de niveles, está elaborado por nivel. Nivel 1, los circuitos en simple, en serie. Nivel 2, en paralelo, mixtos. Van aprendiendo los circuitos y el armado de los robots. El radio, por ejemplo, aprenden a hallar pi, armando este robot, pi 3.14, ¿correcto? A nivel de, por ejemplo, integrantes, a nivel de programación, es decir, que ellos lo pueden manipular desde su celular con vía Bluetooth. Entonces, desde lo más básico, por niveles, hasta lo más complejo, nivel de programación, y etcétera, ¿correcto? Muy bien, con COVID, cuando nos enteramos definitivamente que esta enfermedad, esta pandemia, este coronavirus. Ahora, para empezar, vamos a hablar un poquito del virus, ¿correcto? El virus, el coronavirus COVID-19, SARS-CoV-2, ¿correcto? Para empezar, es un virus. Ahora, ¿un virus tiene vida o no tiene vida? Esa es la gran pregunta que todos se estaban haciendo. En realidad, este virus no está considerado como un ser vivo, por una principal característica, ya que todo ser vivo se puede reproducir con su misma especie. A diferencia del coronavirus, es decir, un virus, de la familia del virus, requiere un huésped, es decir, requiere células para su reproducción. Solamente esa pequeña diferencia, entonces, las ciencias biológicas no lo consideran como un ser vivo, aunque hay científicos que sí lo consideran. Pero miren, un organismo como el virus, coronavirus, ha causado efectos a nivel mundial, algo que no se le considera ni ser vivo.
Solamente para dejar en claro eso. ¿Correcto? Ahora, Microsoft, es decir, la empresa, miren, de Bill Gates, ¿correcto? Ha lanzado programas, ¿correcto? Programas educativos, mejor dicho, aulas virtuales. Una de ellas es Microsoft Teams, la que pueden ver. Entonces, nosotros hemos continuado dictando talleres educativos a muy bajo costo para todos los niños para que su aprendizaje no frene, ya que el aprender es como remar contra la corriente. Si se deja de aprender, se retrocede. Entonces, hemos continuado nosotros, ¿correcto? Emprendiendo, innovando a través de la plataforma virtual y hemos utilizado esta herramienta que inclusive Microsoft la ha dado de manera gratuita. Y hay otras como el Zoom, por ejemplo, también, pero este es un aula virtual. En particular, yo les aconsejo que utilicen, y hay muchas instituciones públicas y privadas, universidades, no solo del Perú, sino también a nivel internacional, como en Estados Unidos, en España, que utilizan esta plataforma. Porque es una especie de Classroom mezclado con Zoom, ¿correcto? Es una especie de Classroom y Zoom. Es todo. Imagino que deben conocer el Classroom, que ha sido en primera instancia muchas opciones de las instituciones educativas, pero yo lo considero el más apropiado. Obviamente hay otras, ¿no? Como el Jitsi, etcétera, ¿no? Pero yo les aconsejo que utilicen esta herramienta. Me parece formidable, es gratuita para las instituciones públicas y privadas. Lo único que ustedes deben hacer es tramitar para que les dé la licencia de manera gratuita, ¿correcto? En el caso de en colegios educativos públicos y privados. Y les da Microsoft está. Entonces, yo también estoy utilizando esto, o nosotros estamos usando esto. Muy bien, gracias a este emprendimiento, nosotros hemos podido conocer a otros emprendedores, a otros jóvenes de todo el Perú, ¿correcto? Estamos hablando de Lima, Cajamarca, Ica, Piura, Puno, Ayacucho, etcétera, etcétera. Y hay un programa denominado Protagonistas del Cambio. Protagonistas del Cambio. Hay un programa denominado Protagonistas del Cambio. Y pues hemos conocido a estos chicos, ¿correcto? Es un programa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es una beca que nosotros hemos podido acceder, en el caso mío como líder, y hemos conocido a estos grandes cracks también que hacen un gran aporte en cada una de sus regiones con diferentes emprendimientos a nivel social, económico, político, inclusive, por ejemplo, el de Cajamarca era político, me llamó bastante la atención, ¿sí? A nivel ambiental, etcétera, etcétera. Jóvenes con mucho carácter, empoderamiento, y hemos recibido talleres, becas, etcétera, ¿correcto? Muy bien, ahí están. Ellos son los 10 ganadores de Protagonistas del Cambio 2019. Aquí estoy yo. Correcto. Ellos son mis compañeros. Ha sido por dos etapas, ¿no? Primero los 20 finalistas hemos ido a ese concurso, correcto, donde es todo pagado. Por eso les recomiendo también que participen a todos los jóvenes en este programa, porque es todo, absolutamente todo pagado, desde que sales a tu casa hasta que llegas a la ciudad de Lima. Ahora en el 2020 también abierto. El encargado de esto es Javier, correcto, el director de Protagonistas del Cambio. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de los espacios de emprendimiento. Como ya les había mencionado, Protagonistas del Cambio, Premio Protagonistas del Cambio, de la Universidad Peruana de Ciencias, UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿correcto? Otro, otro tipo de espacio que les voy a hablar posteriormente, pero voy a terminar con esto. Lo que me encanta de Premio de Protagonistas del Cambio es que primero, como les dije, esto es una beca completa, absolutamente completa, y un entrenamiento, un coaching aproximadamente de un mes por 2 etapas. Primero son 20 finalistas de todas las regiones, luego son los 10 ganadores de los 20 que van clasificando, ¿correcto? Y lo interesante de esto es que te conecta con diferentes programas, con diferentes empresas, emprendimientos, y tuve el placer de conocer, por ejemplo, a Guagualapto. Ahí conocí a Guagualapto. También les voy a hablar que es un emprendimiento peruano donde hacen laptops ecológicas, ¿correcto?
Y también otro espacio de emprendimiento es que me parece muy bonito y hermoso, del Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Que se llama Jóvenes Productivos. Este año, el 2019, se ha denominado Jóvenes Productivos, en la que también hemos ocupado el primer lugar de emprendimiento con nuestros robots ecológicos, kits científicos RAE, ¿correcto? Y otro espacio de emprendimiento también es Cunan, ¿no? Que empezó en realidad como un proyecto social y ahora es un gran movilizador de emprendedores. También financia proyectos de investigación, proyectos de emprendimiento, ¿correcto? Y es Carla Grados, que es la directora de Cunan. Entonces, estos espacios los comparto con ustedes para que puedan de repente financiar su proyecto innovador, su emprendimiento innovador y se hagan realidad. Son espacios, desde mi punto de vista, accesibles, muy interesantes. Muy bien. Otro espacio de emprendimiento es Hult Prize. Es una fundación de la Universidad Hult, conjuntamente de las Naciones Unidas, ¿correcto? Y pues capta a jóvenes emprendedores, jóvenes de universidades con emprendimientos sostenibles. Por ejemplo, esto fue en Ecuador, donde también lo interesante de esto es el networking, ¿correcto? Y pues nosotros fuimos a representar a nuestra universidad en ese entonces, también este fue el 2019. Entonces, hay otros espacios de emprendimiento, por ejemplo, como el Ministerio de la Producción, ¿correcto? Que se llama Start 7G, creo, 8G creo ahora es en este año. Entonces, ahí también se puede financiar, ¿no? Que es el del Estado. Y hay una infinidad de espacios de emprendimiento, ¿correcto? Que pueden financiar tu proyecto. Entonces, les he compartido los básicos y en los que he podido ser partícipes. Y, bueno, para finalizar esta videoconferencia, quiero comentarles sobre lo importante que es emprender. Es muy importante emprender porque en realidad el emprendimiento el emprendimiento es un proceso. Cuando llegas a ser empresa, ¿correcto? No solamente las empresas generan trabajo, empleo, sino como el gran Banchero Rossi en algún momento dijo, eh, el, el- todo país debe generar empresas debido a que los pequeños empresarios que están en un proceso para ser empresa, ¿correcto? En este caso, los comerciantes no generan un movimiento realmente económico, sino las grandes empresas, pero las empresas sostenibles, las empresas que realmente aman a su país, las empresas que realmente benefician y no ven el lucro personal, el lucro equívoco, ¿correcto? Entonces, eso sería todo respecto a el emprendimiento y innovación en COVID. Veamos al COVID como una gran oportunidad de cambios, veamos al COVID-19 como una gran oportunidad de innovar, renovar nuestra empresa, hacer cambios realmente que hagan efecto positivo en nuestra sociedad y en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, y no nos rindamos porque realmente el emprendimiento es un gran proceso, es una gran batalla que hay que perderla una vez y hay que perderla otra vez y hay que perderla otra vez y una y otra vez, pero jamás rendirse, pero jamás caer. Y si nos caemos hay que levantarse y hay que levantarnos con armaduras más poderosas porque los fracasos nos enseñan ello, ¿no? En los fracasos está el verdadero aprender. Hay que amar los fracasos y no tenerle miedo, ¿correcto? Muy bien, ha sido un placer, jóvenes, adolescentes, chicos, señores y señoras. Un placer realmente compartir este emprendimiento, esta, esta exposición con ustedes. Muchas gracias.
No se ponen los 3 días, 4 días. No importa, ¿no? No, un lado nomás tienes que poner. No, ya has agarrado el otro lado con la mano. Bien, no sé, de repente hay alguna pregunta o duda que deseen realizar. ¿Alguna pregunta respecto a lo que es innovación y emprendimiento? A ver, voy a leer los comentarios. A ver, estoy revisando algunos comentarios. A ver, ¿quiénes pueden emprender? ¿Quiénes realmente pueden emprender? Es una excelente pregunta porque en realidad cualquier persona que tenga estos componentes, pasión por lo que hace, compromiso, disciplina y voluntad, esas personas pueden emprender, que tengan una visión de cambio, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra consulta?